Comenzamos con el tema 10, me he saltado el tema 9 y esta unidad es bastante importante. Me da rabia no poder daros clases presenciales para hablar de este tema, ya que de hecho está de actualidad porque vamos sobre las medidas que se toman para intentar evitar los fallos del mercado y todos aquellos aspectos económicos, sociales que tenemos en el país, y con una serie de políticas pues se pretende mejorar. Ahora con el tema del coronavirus pues se están tomando una serie de medidas y se van a tomar, sobre todo económicas, porque se nos viene seguramente pues una importante crisis. Bueno, aquí tenemos un esquema que refleja el resumen del tema. En primer lugar, vamos a intentar comprender cómo se estructura. Tenemos aquí los fallos del mercado, que si os acordáis son pues, las consecuencias negativas de la actividad de libre funcionamiento de la oferta y la demanda. Y por ello el Estado luego interviene para solucionar esos problemas. Entre los problemas que estuvimos viendo en el tema 6 eran la competencia imperfecta, que era, pues, no sé si acordáis, el monopolio, oligopolio, la competencia monopolística, y es cuando, por ejemplo, empresas acordaban entre ellas los precios y esto perjudicaba al consumidor. Luego tenemos aquí la inestabilidad. La economía ya sabéis que es cíclica, tiene etapas de expansión y recesión. Se dice, y creo que va a pasar con la situación que tenemos, pues una recesión por todo el parón de la actividad económica. También aquí vimos las externalidades, consecuencias negativas que producen la empresa con su actividad, por ejemplo la contaminación. Los bienes públicos, esto nos quiere decir que determinados servicios, determinados bienes, las empresas no pueden, la empresa privada no les sale rentable, no puede ofrecerlas al consumidor y por tanto se lo ofrece el sector público. Y en último lugar, la desigualdad en la distribución de la renta. Esto quiere decir que en la sociedad existe unos pocos que concentran la riqueza y existen muchos que tienen muy pocos ingresos. Estos son los problemas. Ahora, ¿cómo se pretende solucionar estos problemas? Con política económica. Son medidas que se toman para solventar estos problemas. ¿Qué políticas existen? Está la fiscal, que es la que nos vamos a centrar en este tema, la exterior, de rentas y monetaria. La monetaria se dará más en profundidad en el siguiente tema. ¿Qué objetivos o qué se pretende con esta política económica? ¿Qué objetivos tiene? Pues ya lo vimos en el tema anterior, pero os recuerdo que era el pleno empleo, es decir, que la tasa de paro sea muy reducida. Se dice que vamos a tener una tasa de paro que supere el umbral del 20%. Seguramente vosotros en vuestro mapa, que ya estuvimos trabajando, tendréis cuál es la tasa de paro actual y vais a comparar en los próximos meses, el próximo año, cómo la tasa de paro va a ir creciendo. El crecimiento, ya sabéis que se medía pues a través del Producto Interior Bruto. También se dice que la economía va a perder 7 décimas, no vamos a crecer, el PIB se va a ralentizar muchísimo. Y la estabilidad de precios, que es que no exista ni inflación ni deflación. Evidentemente, si es un país donde no hay consumo, porque va a haber bastante paro, los precios no subirán. Lo que va a pasar es que los precios van a bajar y puede haber riesgo de deflación. Estos problemas, ya lo he dicho que lo intentan solucionar el sector público a través de su política económica, y vamos a ver cómo se financia el sector público, cuáles son sus principales funciones y cuál es su principal estructura. Este punto comienza con esta pregunta: ¿cuánto debe intervenir el sector público en la economía? Es muy complicado determinar qué es mejor, pero sí que existen dos corrientes principales.
una que serían los neoliberales y otros serían los keynesianos, que seguramente ya os suene. Los monetaristas o neoliberales son los que consideran que el Estado debe intervenir poco en la economía y pues critica cuando intervienen mucho. Consideran que los propios fallos del mercado se tienen que autocorregir y que no es necesario que el sector público intervenga con sus medidas de política fiscal, de política monetaria, de política exterior, de política de rentas. A diferencia de los que decían los seguidores de Keynes, ya no sé si os acordáis de este economista, y considera que las situaciones, los fallos del mercado, lo que se produce en una sociedad, no se puede solucionar, no se puede autocorregir por el propio mercado, sino que es necesario que el Estado intervenga con políticas con medidas de política fiscal y monetaria. Ahora os pregunto que con la situación que tenemos actualmente, que estamos viviendo todo, mucha gente que se queda en paro, los ERTES, el sistema sanitario colapsado, ¿vosotros consideráis que el Estado debe intervenir? ¿Qué está haciendo el Estado actualmente? ¿Está interviniendo poco, mucho? ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo mal? Es decir, actualmente podemos ver eso constantemente porque tenemos una situación de crisis y se están tomando una serie de medidas pues para que la situación actual no empeore. En este siguiente punto lo que vamos a estudiar es la estructura del sector público. Lo que más me interesa de este esquema es que sepamos distinguir entre sector público y Estado. Fijaros que el Estado está formado por diferentes organismos, pero el sector público abarca toda esta estructura. Es decir, el sector público es un concepto más amplio. Dentro del sector público español tenemos las administraciones públicas y dentro de las administraciones públicas tendríamos al Estado. El Estado sería, digamos, el gobierno, donde también existen organismos públicos como por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística. También dentro de la administración pública estaría la autonómica, que serían las comunidades autónomas, la Junta de Andalucía. Dentro de la administración local tenemos a los ayuntamientos y las diputaciones. También dentro de las administraciones públicas está este organismo que todos conocemos, que es la Seguridad Social. Además, el sector público español también contiene las empresas públicas, por ejemplo, correos, y instituciones de crédito. Aquí el principal sería ICO, que se llama Instituto de Crédito Oficial, que financia determinados proyectos o empresas que tienen dificultades a la hora de conseguir financiación mediante el banco. ICO le ofrece financiación con unos intereses mucho más baratos que lo que puede ofrecer un banco. ¿Nuestro sector público a qué se dedica o qué hace? Pues tiene una serie de funciones. En primer lugar, como veis aquí, tiene función normativa. Es decir, dicta una serie de normas, pues por ejemplo podemos decir establecer un salario mínimo a los trabajadores, el SMI, salario mínimo interprofesional. Aquí he puesto la ley educativa. También lo que pretende el sector público, que ya hemos hablado, es ofrecer a los ciudadanos bienes y servicios públicos, pues sanidad, educación, parques, bibliotecas. Función fiscal, que es la que va a tener que manejar bien para que podamos salir de esta situación, y consiste en utilizar los impuestos y el gasto público. También intenta disminuir las desigualdades con ayudas a los sectores más desfavorecidos, y lo que también va a tener que hacer bien es la función estabilizadora, y es intentar que esta recesión que vamos a tener
tomar las medidas adecuadas para intentar suavizar y que el fondo del ciclo no llegue muy abajo. Ya hemos visto la estructura del sector público, hemos visto sus funciones y también conocemos sus objetivos macroeconómicos. Os recuerdo que era el crecimiento económico, que se medía con el PIB o el PIB per cápita, el pleno empleo, que se podía medir con la tasa de desempleo, con la tasa también de ocupación, la estabilidad de precios, que se mide a través del índice de precios al consumo, el equilibrio de la balanza de pagos, que exista un equilibrio entre las exportaciones y las importaciones, y la distribución de la renta y la riqueza, que podíamos observarla a través de la curva de Lorenz y el índice de Gini. Hemos visto los objetivos, pero ¿cuáles son los fines últimos? ¿Cuál es el objetivo principal que quiere una sociedad? ¿Qué es lo que se pretende en los ciudadanos? Pues que para que vivan a gusto, pues que exista solidaridad, un país solidario, un país libre, que exista la equidad. No sé si acordáis, pero la equidad es diferente a la igualdad. Un país donde exista paz y seguridad y donde pues exista un buen nivel de vida y que vivamos cómodamente en nuestro país. ¿Y cómo se consiguen estos fines? Pues a través de los objetivos macroeconómicos que hemos visto anteriormente. Es decir, que exista crecimiento, que exista pleno empleo, que exista un equilibrio entre la balanza de pagos y que exista estabilidad en los precios. Aquí vemos la diferencia entre igualdad y equidad. Creo que conocéis bastante bien esta imagen. La igualdad se refiere a tratar a todos por igual, y en la equidad es tener en cuenta cuáles son las necesidades de cada uno y adaptarse a esas necesidades para que todos tengamos las mismas oportunidades. Este punto nos define las diferentes políticas económicas o medidas que pueden llevar a cabo las diferentes autoridades para mejorar la situación económica. Vamos a clasificar a la política fiscal, que está aquí, a la política monetaria y política exterior como políticas llamadas políticas de demanda, porque afecta a la demanda y son macroeconómicas. La política de renta sería una política más microeconómica. ¿Qué hace la política fiscal? Pues, ¿quién la lleva a cabo? ¿Quién es el agente que puede emplear esta política? El Estado, en este caso el Estado. ¿Y en qué consiste? En modificar los impuestos, subirlos o bajarlos, hacer unos nuevos, quitar otros y también alterar lo que es el gasto público, aumentar el gasto público en sanidad, en educación, reducirlo en defensa o aumentarlo en cooperación y desarrollo. Política monetaria. ¿Quién se encarga de esta política monetaria? Si visteis el vídeo de la inflación, quien se encarga es el Banco Central Europeo. ¿Y cuál es su objetivo? La estabilidad de precios, que no exista ni inflación, ni el monstruo de la inflación, ni el monstruo de la deflación, sino que más o menos estén los precios, el crecimiento en un 2%. ¿Cómo va a intentar que los precios no se alteren? A través de dos herramientas: la cantidad de dinero en circulación y los tipos de interés. Esto ya lo veremos en el siguiente tema. Política exterior son todas aquellas medidas que toma el Estado relacionado con las exportaciones, las importaciones, el tipo de cambio que ha hecho Trump con sus aranceles o con la relación o guerra comercial con China. A eso se refiere. Y la política de rentas es un tipo de política cuyo objetivo es modificar, por ejemplo,
determinados precios de determinados productos y sectores y los salarios. Aquí tenemos un esquema de las diferentes políticas. Ya he dicho que las que hemos visto eran políticas de demanda macroeconómica, se dividen en monetaria, Banco Central Europeo, fiscal el Estado y política comercial el Estado. Y estas se pueden también a su vez dividir en políticas expansivas y restrictivas que veremos a lo largo del tema. Ahora, si el Estado lo que pretende no es estimular la demanda, políticas de demanda, sino que es activar o mejorar la capacidad productiva de un país a las medidas de oferta, que afecten a la oferta. Por ejemplo, ¿cómo se puede mejorar la situación productiva de un país? Pues inversión en infraestructura, en tecnología, en investigación más desarrollo, en reducir los impuestos a las empresas, en invertir más en educación, y esto permitiría pues potenciar la capacidad productiva de un país.